Bienvenidos a un episodio más de Infértilmente, ahora desde YouTube. Este es un espacio armónico, respetuoso y empático, en donde encontrarán información de especialistas, pláticas entre amigas y testimonios. El objetivo de este canal es llevar a ustedes gente que ha sido luz en mi camino y paz en mi alma. Y hoy tengo un invitado muy especial, a su majestad, el doctor Jorge Rodríguez Polaca. Y le digo así porque por lo menos una vez a la semana nos sorprende con una majestad en sus redes. Y es algo que agradecemos muchísimo como pacientes, porque que puedan ustedes crear información para nosotras y que nos puedan informar de una forma pues, mucho más fácil, mucho más amena, y que no sea métete a Google en donde igual no vas a tener respuestas o vas a tener miles de respuestas y no vas a entender nada. Entonces saber que alguien está allá atrás y que le puedes preguntar y que aparte pues está intentando enseñarnos, la verdad es que se agradece muchísimo, Jorge. Gracias de verdad por el espacio. Sé que a veces las agendas médicas son un caos, pero agradezco que estés aquí para poder crear pues, este vínculo con pacientes en donde podamos entender un poquito más de su vida, de por qué están en este lugar y también, ¿por qué no?, qué es lo que necesitan de nosotras para que este equipo llegue a la meta. Así que pues bienvenido. Muchas gracias. Me encantaría que primero nos contaras dónde estudiaste, por qué eres biólogo de la reproducción, qué es lo que te apasiona de esta rama de la medicina. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Qué bueno que están por aquí. La verdad es que estos espacios donde ustedes puedan estar informadas con información real y valiosa, eso tiene un esfuerzo tremendo. Yo lo sé porque yo también lo hago, sí. Y también me tomo el tiempo de tratar de informar como lo dices y qué bueno que lo estás haciendo. Yo encantadísimo de estar aquí. Gracias. Pues mira, yo en algún momento casualmente yo quería ser psiquiatra. Entonces, ahora ya no se puede, pero antes cuando aplicabas a entrar a la residencia, podías poner 2 o 3 especialidades que tú querías y dependiendo de la calificación que sacabas en el examen, pues tú escogías. Entonces yo estaba entre psiquiatría y ginecología. La vida me llevó a que la mitad de la consulta que hago ahora es hablar y resolver problemas emocionales, además de reproductivos. Entonces yo creo que siempre estuve por ahí con ganas de entender los procesos por los mentales y emocionales por los que pasa la gente. Pero luego la realidad es que me di cuenta que me gustaba mucho la ginecología. Yo no sé si tú sepas, pero ustedes o las pacientes sepan que yo no hago obstetricia, yo me dedico exclusivamente a la medicina reproductiva. Y también tenía clarísimo que yo no quería, pues me gustaba más como la parte de hormonas, siempre me atrajo más esta parte de entender el porqué de las cosas. Y cuando yo vi el momento que yo quería ser biólogo de la reproducción, pasaron 2 cosas. Mi hermana tuvo problemas para embarazarse también, tuvo que hacer fertilización in vitro. Y yo estaba en 6º año de la carrera de medicina, o sea, en 2002. Imagínate cómo estaba la fertilización in vitro en 2002 y la reproducción asistida. Estamos llorando. No había nada. Entonces, ahí como que me llamó la atención el que alguien no se pudiera embarazar y que ella vive en Estados Unidos, y que hubiera un especialista a la que ella pudiera ir a informarse de cómo sí se pudiera embarazar. Y yo estaba ahí rotando en ginecología y yo decía, o sea, estaba en la sala de labor y yo veía cómo había mujeres ahí teniendo sus bebés, feliz, por un momento complicado, porque pues parir está complicado, pero luego de un minuto a otro, felices todo el mundo. Yo dije, no puede ser que la naturaleza sea tan sabia, pero al mismo tiempo tan cruel. O sea, como algo tan bonito que alguien lo puede hacer y luego resulta que hay otras personas, que en ese momento era mi hermana, ya no lo pueden hacer, o sea, no tienen eso que la naturaleza o Dios o lo que cada uno de nosotros creamos nos lo da natural, nos lo da automático. O sea, nosotros nacemos y de niñas pensamos que vamos a ser papás sin ningún problema y que todos queremos ser papás y que todos vamos a ser papás. Y luego nos damos cuenta que la naturaleza pues no nos deja a todos. A ver si puedes. Sí. Y entonces ahí decía, ¿cómo puede ser que algunos puedan, algunos no? O sea, quiero entender más de esto. Y ahí fue cuando tomé la decisión de meterme a ginecología, tomé la decisión de meterme al mundo de la medicina reproductiva. Y pues tuve mucha suerte, la verdad es que tuve mucha suerte en los lugares donde he estado. Tuve la oportunidad de salirme de México y pues de ver a las grandes estrellas del mundo de la reproducción. Yo creo que en este mundo de la reproducción lo difícil es tomar decisiones. O sea, hacer una captura de óvulos lo aprendemos rápido y lo aprende todo el mundo. Hacer una transferencia, digo, no lo minimizo, es un proceso importante, pero es un proceso técnico.
La parte complicada es sentarte con alguien y decidir si es para acá o si es para allá y cómo llevar a alguien a ese camino que tú estás visualizando y que confíen en ti. Y que haya sincronía perfecta. Sí, ese clic y ese match con tus pacientes es ese momento en que dices, bueno, que van a confiar en mí y ahora le tenemos que echar todas las ganas del universo para que salga. Y te voy a decir, no me dejarás mentir, pero las pacientes de reproducción asistida somos las más comprometidas. Sí. A mí me han dicho desde hace 3 años que no te pintes las uñas por las cosas en disruptor endocrino, que no te pongas perfume, que no hagas el ejercicio de no sé qué. Y empezamos con esos duelos de la vida y te comprometes hasta el final. Y el te dicen párate de cabeza y te paras de cabeza. Sí. Y un poco también esta parte de poderlos conocer más es que también los doctores se vuelven tus dioses. O sea, es el que me va a embarazar. Sí. Y es el que me va a hacer, y es el que no sé qué. Entonces, cuando podemos entenderlos también a ustedes un poco de, a ver, o sea, no te puedo asegurar un embarazo, pero me voy a comprometer contigo de, te voy a contestar las llamadas, te voy a contestar tus dudas, voy a estar ahí para ti, todas estas cosas que muchas veces solamente lo vive el doctor que empatiza con la paciente. Sí, que dices, esto es lo que, o sea, alguna paciente necesita una fertilización in vitro, pero otra paciente lo que necesita es acompañamiento y que la escuches y que entienda sus problemas y así nada más. O que le digas en la mañana, hoy creo que te puedes tomar tu café en ayunas y tu dona de chocolate. Y no va a pasar nada. Y no te va a acabar los óvulos. Sí. Y tiene eso un arma de 2 filos, porque yo creo que un trabajo importante que hacen ustedes en Infertilmente es pues tratar de dirigir a las pacientes a los lugares donde las cosas se hacen bien, porque por eso mismo que tú dices, el hecho de que la paciente le cree todo a su doctor, luego puede no estar bien asesorada y son estos dramas que a veces nos encontramos de lo que les dicen, lo que les hacen, lo que les operan y luego resulta que todo eso pues, ni siquiera, no nada más no ayudó, sino que empeoró la situación. Y ya llegan con el doctor con un desmadre atrás y es ahora... Sin reserva ovárica porque está operada de quistes que no se tienen que haber operado, no sé. Y ahora por eso ya te vuelves el santo de los casos complicados. Sí, sí. Oye, ¿y qué es lo que más te apasiona durante, o sea, en todo este proceso? Mira, a mí me gusta mucho toda la parte de, o sea, en general toda la parte de hormonas, pero yo siento que si yo tuviera que decir cuál es mi fuerte como doctor, la parte de estimulación. O sea, creo en Europa, cuando yo estuve, no sé si alguna vez te he contado que yo trabajé muchos años en Europa, 7 años estuve en Barcelona, y le dábamos una importancia crítica a la fase de estimulación. Y yo siento, obviamente no podemos generalizar y seguramente que habrá muchos que sí en México, pero que en general minimizamos la fase de estimulación. Le dices, vamos a hacer un in vitro, ok, vente el primer día de la regla, vas a empezar este medicamento, una receta para todo mundo, vienes 2 veces, no tomas estradiol, a veces ni ultrasonidos, ya ves un folículo de 20, perfecto, ya estás lista, y ya está. No ponen atención a lo que el cuerpo de la paciente nos está diciendo, a lo que o sea, no toman sangre al principio para decidir las hormonas, cuáles son mejores, qué productos son mejores, qué dosis son mejores, cuándo es el MIAM para monitoreo, cuándo hay que tomar solo estradiol, cuándo el progesterona. O sea, siento yo que la razón por la que en mi caso los tratamientos funcionan es porque le pongo mucha atención a las hormonas durante la fase de estimulación o durante la fase de preparación para una transferencia y que eso, o sea, es como si la materia con la que vas a trabajar no le das todo para que esté bien. Si tú no la harina y los huevos para el pastel. Exactamente. Si tú agarras un huevo podrido, el pastel va a estar malo. Sí. Y si tú tienes un huevo que está bien, pues va a ser mucho mejor. Los ingredientes importan muchísimo. Claro. Y luego estas historias de pacientes que ya tienen que pasar a bodonación porque el ciclo no funcionó, pero te das cuenta que no, las estimulaciones fueron fatales, o fueron muy largas, o muy cortas, o las hormonas no coinciden, o están muy altas las hormonas y salieron pocos óvulos, o muchos óvulos, pero las hormonas están bajas y entonces salen todos inmaduros. Entonces, a mí me gusta mucho, disfruto mucho la fase de estimulación, disfruto mucho ver a mis pacientes en los monitoreos de seguimiento folicular, y poder tomar decisiones en base a lo que estoy viendo. Creo que eso es lo que más me gusta del mundo de la reproducción. Obviamente la parte de diagnóstico es muy padre porque pues, como película, ¿no? Ya todo el mundo hemos visto Doctor House y esto, de que según esto le atinan después de... Pero en la realidad, por ejemplo, no sé si tú viste Doctor House, que tardan 45 minutos y 7 guesses
para dar con el problema. Y en la vida real no puedes hacer así. O sea, o le atinas a la primera o máximo a la segunda, porque si no, no eres buen doctor. No, y es que aparte, a veces como paciente te sientes medio de rata de laboratorio, que dices, híjole, ¿no? Y ya falló uno y te dicen, bueno, pues intentamos otra vez, pero no pasó nada, o sea, todo está bien. Sí. No está bien, porque ni yo me embaracé, ni tú tuviste tu tasa de positivo. Sí. Y ahorita que hablabas de la estimulación y los folículos y los óvulos, digo, entrando un poco en el tema médico, hemos visto, y digo, también lo hablo en primera persona porque es mi caso, es mi diagnóstico, fallo ovárico prematuro. El tema de la reserva ovárica. Sí. Su majestad la reserva ovárica. Es su máxima majestad, la reserva ovárica, la antimuleriana. Yo, a los 35 años que empecé yo a quererme embarazar, pues la ginecóloga nunca me mandó su estudio. Una amiga que estaba haciendo inseminaciones me dijo, oye, ¿ya te hicieron esto? Yo no. Pues fui y me di mi autodiagnóstico. Y estaba baja cuando veo el resultado, decía 0.46 mulleriana a los 35 años, y obviamente, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Y pues ya decía todo, tratamiento. Pero sí es un shock, porque de hecho hasta en el grupo tenemos un sticker que dices, naces, se te acaban los óvulos, te mueres. Porque es increíble que es un dato que no conocemos, que no tenemos conocimiento sobre nuestra salud reproductiva, ni muchas veces ni tampoco sexual, ni de ningún tipo. Y muchos ginecólogos no ayudan a que te orienten. No te ayudan. El ginecólogo general. Y mucho ha estado ligado al tema de la edad, ¿no? Y a mí, mi primer consulta con un doctor, muy malo. Pero a los 35 años... Nombres. No, claro que no. A los 35 años fue como, no, pues tienes 35. Y es como, ok, sí, entiendo la picada esta de caída libre. Pero hoy también vemos niñas de 26 o 30 años que no llegan al 1 de mulleriana y es como, oye, pero estoy sana, pero no tengo resistencia a la insulina, pero no tengo... ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron mis óvulos? Entonces, me gustaría entender un poco esto de la reserva ovárica, si hay algo que podamos hacer, si tú en tu práctica crees que haya algo que esté afectando en realidad esto. ¿Y qué podemos hacer las pacientes para esto? Empezando, obviamente, por su majestad la reserva, la antimulleriana, y pues presionar un poco también a los ginecólogos, porque sí nos hacen perder un tiempo. O sea, si yo hubiera sabido esto a mis 25 años, hoy no estaría yo aquí sentada. Hubieras congelado óvulos, Pero, digo, gracias, afortunadamente Dios te mandó para iluminar a mucha gente. Sí, aquí estamos acompañando, pero ¿qué pasa con eso? Mira, o sea, la respuesta es complicada, ¿no? Porque... definitivamente, yo si tuviera que apostar por una cosa, yo diría que nuestros hábitos no ayudan, ¿no? O sea, la vida que vivimos con estrés, con alimentación, con alimentos procesados, con antibióticos, con edulcorantes, todas estas cosas químicas que los tomamos todos, ¿no? Plástico, claro. O sea, todo esto no lo hemos podido cuantificar qué tanto afecta, pero 100% que un impacto tiene, ¿no? Ahora, lo ideal, y por eso yo, su máxima majestad, digo que es la hormona antimulleriana, porque nuestro deseo como especialistas en fertilidad sería que todas las mujeres antes de los 30 años tengan una hormona antimulleriana. Claro. Así como la gente sabe que a partir de cierta edad, un hombre de 40 años se tiene que hacer un antígeno prostático específico. Así como alguien tiene que hacerse un nivel de colesterol y saber el riesgo de hipercolesterolemia en sangre, ¿no? Lo mismo, o sea, todas las mujeres hacen un papanicolao después de empezar vida sexual. Y es algo que ya está establecido y que ya no es necesario que lo estemos diciendo, y ese sería el mundo ideal, ¿no? Que todo el mundo sepa que entre los 25 o 30 años se tomen una antimulleriana, porque eso nos va a permitir planear. Así como a los 18 años tomamos una decisión tan importante, que es qué nos vamos a dedicar el resto de nuestro... O sea, qué madurez tenemos a los 16, 18 años, que tomamos la decisión de lo que nos vamos a dedicar los siguientes 60 años de nuestra vida, que es tomar la decisión de una carrera académica, ¿no? O sea, que si tú quieres ser abogado, si quieres ser doctor, si quieres ser arquitecto, lo que tú quieras, lo tomas a los 18 años sin mucha información y pues ni modo ya, o sea, entras ahí. La gente necesita saber si quiere tener hijos o no, cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener, qué precauciones debe de tomar para tener hijos, y esa planeación reproductiva solamente viene empezando porque es lo más fácil, que es medir una hormona antimulleriana. Okay. ¿No? Medimos una antimulleriana, todo mundo que tiene 25 años, 27, 29, antes de los 30, sí, hacerse una antimulleriana y ya sabemos si está en valores normales, o si todo el mundo hiciera eso, todo el mundo congelaría óvulos y no tendríamos tratamientos de reproducción asistida como fertilización in vitro.
Sí, ya llegamos cuando el agua está hasta acá Sí. y no tenemos esa información. Digo, Sí. yo lo he platicado mucho porque pues ya cuando estás en esto vas por la vida queriendo, por favor, congela tus óvulos, por favor, tienes dolor en la regla. Y aún así, ¿cuál es la reacción de la gente? Dice, no lo entiende. Terrible. No lo entiende. No lo entienden, Sí, no. hasta hay gente que lo toma mal, hay personas que me han contestado que eso es para clonar gente, hay gente que me ha dicho que es una moda, y de verdad no, o sea, sí necesitamos No. hacer conciencia, y lo peor es que esta conciencia está viniendo de la necesidad de las pacientes. Sí. Entonces, si hay algo, ahora, ¿qué me gustaría saber también? ¿Tú crees que hay algo, o sea, independientemente de los factores que ya estás diciendo, tal, que estemos haciendo, digo, sin querernos poner más culpas porque ya tenemos suficiente, pero ¿qué está pasando que niñas que igual y tienen bien, porque yo llegué con súper buenos hábitos, yo hago ejercicio, estoy delgada, no tengo enfermedades de nada, me hice los X frágil, me hice todo, y hoy por hoy, no sé por qué, nací con menos óvulos, o se me acabaron antes, o cuál puede ser ahí algo que tú puedas decir, que tú puedas, no sé, tener como un parámetro de esto está pasando por eso. Sí. Mira, yo en los casos, específicamente en alguien con insuficiencia ovárica, con fallo ovárico, ajá, siempre volteamos a ver, yo siempre les explico a los pacientes que hay de cuatro sopas, hay de cuatro opciones. Lo más probable, o lo que más vemos, porque también lo estudiamos, es que sea algo genético, ¿no? Y en el área, una razón genética, una causa genética, porque se nos acaban los óvulos antes, es la instrucción genética para el consumo de óvulos están en los cromosomas X, ¿ok? Entonces, cuando se altera alguna parte del cromosoma X, como lo que se llama en medicina una deleción, que se corta un pedacito, una duplicación, que se duplica un pedacito, una translocación, que se pasa un pedacito del cromosoma a otro, eso hace que se acelere la pérdida de óvulos más rápido que la población en general. Entonces, lo primero que hacemos es un cariotipo, o sea, voltear a ver lo genético, que los cromosomas estén bien, sobre todo los X. Segunda opción, que sea un síndrome que se llama síndrome de X frágil, que es un síndrome muy, muy, muy característico porque justo las pacientes se quedan sin óvulos para los 30, 32 años. Esa es la segunda explicación. La tercera, algo inmunológico, que afortunadamente ahora los métodos o sea, ¿qué es lo que la gente le llama modas, pero no es que sean modas, es que avanza la tecnología, tenemos herramientas mejores para entender cosas y entonces nos permite entender mejor algo que previamente no entendíamos, ¿no? Y esto es, por eso la inmunología ahora ha tomado mucha, mucha importancia, porque antes no teníamos cómo medir anticuerpos, no teníamos cómo medir células NK. Aquí te mandan con reumatólogos, ¿no? Aquí te mandan con reumatólogos, no con un inmunólogo. Sí. Está más cerca de lo que necesitamos un hematólogo que un reumatólogo. Okay. Los hematólogos saben más de lo que necesitamos desde el punto de vista inmunológico, pero pues no hay inmunólogo. Pero ¿qué es lo que pasó en la inmunología? Que entendemos más cosas y entonces ahora podemos diagnosticar más cosas. Es como antes no se podía diagnosticar el cáncer porque no sabemos cómo diagnosticarlo, lo pudimos diagnosticar y ahora lo podemos tratar. Okay. Y lo mismo pasa con todo esto, ¿no? Entonces, todas las pacientes que desarrollan una enfermedad autoinmunológica, como es, llámese, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, hay unas enfermedades inflamatorias del intestino que son también autoinmunes. El 100% de las mujeres con una enfermedad autoinmune van a terminar sin óvulos. Es que, a ver, o sea, en esa parte lo que entiendo es también, el cuerpo lo que menos necesita para sobrevivir es reproducirse. Sí. Entonces, si hay alguna cosa que esté mal, se van a enfocar en eso y va a decir, no, pues los óvulos ni para qué, Lo que sucede es que el ovario está continuamente, los óvulos, creo que ya esta parte seguramente muchos de ustedes ya lo saben, es cada mes se preseleccionan 10 óvulos, se utiliza uno y los demás se desechan. Entonces, lo que sucede en el ovario es que está continuamente dividiéndose y saliendo nuevas células, y entonces todos estos anticuerpos atacan a lo que esté activo. Entonces, atacan a lo que esté activo, por eso la tiroides es muy fácil que se formen anticuerpos contra la tiroides, porque están continuamente produciendo células y hormonas células que producen hormonas, y lo mismo en el ovario. Okay. Entonces van y atacan a lo que está continuamente reproduciéndose. Okay. Por eso empieza por ahí. Okay. ¿Y el cuarto punto era? El cuarto es lo que en medicina, y esto nos da coraje a todos, estoy seguro que a ti también, es cuando le llamamos idiopático, que significa que no sabemos, que no tenemos ni idea por qué. Okay. Y desafortunadamente, el 80% de los fallos ováricos no sabemos por qué sucede. Okay. No sé si en tu caso sí te supieron decir. No, tampoco sabemos por qué, pero de todo lo que me estás diciendo, también llegamos como a una conclusión de que la medicina reproductiva también es muy nueva.
y que casi que aprenden con la paciente, entre lo que sale día a día. Sí. Y si lo pones a ver de 5 años para acá y de 5 años para lo que viene, también va a cambiar. debe ser un mundo de diferencia entre lo de inteligencia artificial, pues digo, más pruebas conocimiento. Genéticas. Exacto, más conocimiento de, pues, esto va en incremento. Entonces Totalmente. también a ustedes les da mucho más práctica de decir, este caso ya me lo sé, o esto hagamos por aquí. Digo, aunque cada caso sea individualizado, pues ya tienes una pauta de hacia dónde seguir y no hacernos perder tiempo, porque también cuando pasa esto de la baja reserva, yo me lo repetí 3 años después y claro que el primero que dices, no, pues es que claro fue por todas las estimulaciones, que bueno, sabemos que no te afecta. Exacto. Pero de repente fue .18. O sea, yo hoy ya a los 39, no, me llegó al estudio, yo ni siquiera le quise decir a mi esposo, le dije, no, es que ya está muy baja. Ya no sé ni cómo explicarte, pero sí ese diagnóstico de ya no tienes tantos óvulos, te da fuerte en la autoestima, te da un híjole, ¿qué sigue? Y más porque el Google todo te dice, necesitas in vitro, necesitas no sé qué. Tú en tu práctica, en una baja reserva ovárica, claro, entiendo que hay niveles, ¿no? Pero en una media, ¿tú qué recomiendas? ¿Siempre hacer un tratamiento in vitro o por qué te vas? Yo siempre les explico a los pacientes que, bueno, uno depende de la edad, ¿no? Okay. Pero yo siempre lo que le digo es que lo que hagamos primero, tenemos que tomar en cuenta que no perjudiquemos el siguiente paso. Que intentemos lo que sea necesario hasta el punto en el que el siguiente paso, sea cual sea, no bajen las posibilidades de éxito por estar insistiendo en este paso que vamos a empezar. Entonces, siempre les digo, oye, mira, pues tienes 32 años, tienes una antimulana de 0.9, pero nosotros publicamos un artículo en 2018 en el que a mujeres, yo todavía estaba en España, pero mujeres de parejas lesbianas que iban a hacer una inseminación intrauterina con banco de semen, porque evidentemente no se pueden embarazar, pero entonces teóricamente no eran infértiles, ¿no? Entonces les midimos antimuleriana y comprobamos que una paciente con una antimuleriana de 0.7 y una paciente con una antimuleriana de 3.5, al siguiente mes las dos tienen las mismas posibilidades de embarazo. Lo que pasa es que la que tiene 0.7 tiene menos tiempo para conseguirlo, que la que tiene 3.7 tiene meses o hasta años para conseguirlo. Pero a 1 o 2 o 3 meses vista, las pacientes tienen la misma posibilidad de éxito. Okay. Entonces, no está mal intentar por el primer escalón sin irnos a lo más complejo y ver si lo resolvemos. Pero tampoco obsesionarnos con el camino sencillo, porque si no, como decía, perjudicamos el camino que sabemos que lo va a resolver. No, y el desgaste de los negativos. Y que también sin ponerle a hablar de lo emocional, exactamente. Estamos hablando de lo médico, lo emocional. Esa es la otra cosa que yo les digo. A ver, ¿cuándo es el momento de parar, por ejemplo, inseminaciones o relaciones sexuales o coito programado? Es cuando tú me digas que te baja la regla y lloras. O sea, si estás triste y al siguiente mes otra vez estás triste, pues tú ya no es por ahí. O sea, tenemos que ir a lo más seguro. Y yo te lo juro que les he dicho incluso a varios doctores. A ver, si tú ves a una paciente 10 veces y de las 10 veces 7 llora, cancela el ciclo. Sí. O sea, hay algo que hay que cambiar en la estrategia. No le está pasando bien. Sí. Si le echas más hormonas de las que ya trae, esto no va a funcionar, porque pues sí hay 3 corazones, este. Sí. Y si no están alineados, de verdad, esto es un caos. Y es demasiada información, ¿sabes? O sea, y luego estás cuestionándote lo que les decía hace rato, ¿no? Las culpas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice yo? Sí. ¿Qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué tiene que haber hecho? Esa jarra que me faltó a los 23, en vez de quemarse neuronas, se quemaron óvulos, ¿o qué? Sí. ¿No? ¿En dónde está? Ahora, un mito, o que bueno, tú me dirás si sí es o no, ¿tiene algo que ver la edad en la que te baja? No. O sea, no importa si te bajó a los 9, 12 o a los 15, no. Que ya estás. No. Yo creo que todas las mujeres están predispuestas a lo que va a pasar desde el punto de vista reproductivo en cuanto a la reserva ovárica. Okay. O sea, tú cuando tenías 3 años, tú no lo sabías, pero ya estaba destinado que tu reserva ovárica iba a fallar. O sea, lo que pasa es que lo que no tenemos es la información de cómo predecir quién le va a pasar. Cuando yo estaba en Estados Unidos, participamos en la clínica donde estaba, que era en RMA, Nueva York, en un estudio que estaban tratando de hacer el Mount Sinai, y ya me despegué y no sé en qué va, pero literal, con una muestra de saliva, o sea, lo que ves en las películas, que llegas a un lugar, te toma una muestra de saliva y ya te sale a los 2 años de edad todo lo que va a suceder médicamente a lo largo de tu vida. Wow. Y entonces,
porque al final del día todo está puesto en el genoma. Sí. Simplemente que no lo sabemos entender y no lo sabemos leer. Sí. Y también te da miedo porque... Sí. Porque van a pasar otras cosas. Ajá, o sea, ya ahí desde los 2 años sabes sí. si te vas a morir de cáncer a los 32. Uh-huh. Pero al mismo tiempo te permite actuar. Que esta es la parte... Fue lo que le pasó, lo que hizo Angelina Jolie en su momento, que dijo, pues me las quito. Sí. Ahí hay algo. Ni Yo tengo un gen que me va a predecir, no las necesito, a mí me da igual la estética. Perfecto. Adiós. Sí. Sí, no, bueno, son avances a los que, porque ahora también he escuchado esta forma de madurar los óvulos antes, ¿no? Sí. Que te dan menos estimulación y no sé qué. Yo de verdad creo que el premio Nobel de Medicina lo va a tener la persona que logre regresarnos un poco de reserva ovárica. Que hoy hay diferentes términos y que si el rejuvenecimiento no... Ayer hablaba con la doctora genetista prenatal Luisa Mariscal, me decía, hay veces, o sea, el error ya está, sí. o sea, el daño está, tienes 41, sí, la pasas perfecto y lo haces muy bien, sí, pero tienes 41, o tienes 40 y tantos, o tienes esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay mucho camino todavía por esto. Hoy, pues tal vez somos las que estamos adelante de la batalla con la escopeta. Sí, las que le está pasando todo. Pero sí creo que entre el compromiso que estamos creando, tanto médicamente, científicamente, como también las mismas pacientes, que estamos pues, exigiendo un trato más digno, más información. Pero eso, te voy a decir una cosa, yo siempre le digo a las pacientes que cuando tú estés con un doctor que no te permita que le cuestiones y que te confrontes de una manera educada, por supuesto, claro. Pero si tu doctor no te permite que le cuestiones y que lo enfrentes, ahí no es. Sí. Porque no, o sea, los doctores somos una persona común y corriente que hemos leído y que hemos experimentado casos y que por eso predecimos más fácil lo que va a pasar. Pero son opiniones, o sea, yo tengo mi opinión y es una opinión, no está escrita en piedra y no tengo una esfera de cristal para entenderlo. Entonces, está mal que un doctor no quiera aprender y que tú, con lo que estás haciendo, lo que hacen todo el mundo, estas pacientes que estén forzando a los doctores a entender que hay más, que se puede predecir, que se puede pedir una antimulleriana. ¿Sabes cuál es la razón? Hay una estadística muy interesante. La principal razón por la que el ginecólogo no pide antimullerianas, porque no la saben cómo interpretar. Sí. Porque no saben qué hacer con el resultado. Que nos la manden al grupo. Y ahí tú le vas a decir, mira, prolactina alta, pero no te preocupes. Sí, no, es... Entonces, no lo piden por no saber qué significa 1.1 o 5.5. Sí. No, y a ver, a mí me ha tocado a veces lidiar con mucho ego de los doctores también, y me acuerdo con mis primeros in vitros, que pues empiezas con mucho miedo y no estás informado de nada, y después te empiezas a informar y empiezas a agarrar poder, y, sí. Oye, doctor, no me mandaste la coenzima, así, ¿no? Entonces, este doctor no creía en los suplementos ni en los cambios de estilo de vida, a pesar de que yo tenía muy buenos estilos de vida. Cuando hago estos cambios y todo, me dice, le llevo los resultados del antes y después, me dice, ¿qué hiciste? Le dije, oye, pues esto. Le dije, a ver, yo no te voy a quitar la chamba, no estoy embarazada. Sí. Es simplemente que tú me des herramientas, y no solo a mí, a todas las que están aquí llorando aquí afuera, porque nos vamos a sentir mejor, porque vamos a tener más energía, porque igual a ti pues, te ayuda en el manejo de toda la situación. Y aprendiste, y a la próxima lo vas a implementar. Y ayúdanos, o sea, ayúdanos para sentirnos mejor. Hay un paso antes de buscar al bebé, la mamá. Y si la mamá se siente bien, y si la mamá está pues, con ilusión, saludable, con energía, y tiene este contacto también, esta empatía médica, de que el doctor no le dice, eso que estás hinchada, no, pues ya, bájale a la sal, bájale al carbohidrato, es que es químico, man. Sí, sí. O sea, ve todo lo que me estoy metiendo y no hay manera de que no se me hinchen las piernas o de que me duela la cabeza y todas estas cosas. Estás reteniendo líquidos, punto. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar de cómo se maneja el tratamiento en reserva ovárica. ¿Tú qué haces? Si tengo pocos, ¿estimulo mucho? ¿O si tengo pocos, estimulo poco? Mira, el minifib o mild stimulation, como dicen en inglés, hubo un momento, o sea, hay una frase muy, muy cierta que en medicina reproductiva aplica mucho, que es, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Uh-huh. Y cuando estábamos por ahí de 2008, 2007, la tasa de éxito a la vitrificación y a la desvitrificación era muy mala. Sobrevivían 50% de los óvulos, 50% de los embriones. Y antes de eso, pues todavía menos, llegó un momento que ni siquiera había vitrificación. Entonces, se llegó a la conclusión, hubo un estudio muy, muy importante de una doctora que se llama Sesh Zunkara, que la publicó en 2011, en el que publicó que
teniendo un cierto número de óvulos, ya alcanzabas las máximas tasas de éxito. Que a partir de ahí, ya en tener, que en ese momento eran 14 óvulos, tener 14 óvulos y tener 18 óvulos, tenías la misma posibilidad de tener un embarazo. Pero esto era porque no podías utilizar el segundo y el tercer embrión, no por el hecho de la hiperrespuesta y tener 18 o 20 óvulos. Y entonces se creó este mito de que muchos óvulos no era bueno, no era mejor y que era mejor tener menos. Pero después de ese estudio, que ella misma ha publicado muchas veces lo contrario de lo que dijo ahí, y ha habido 50 o 70 artículos comprobando que entre más óvulos tengamos, es mejor. Entre yo más óvulos tenga en el laboratorio, más oportunidades tengo de éxito. Okay. Entonces, sí, porque aparte entendemos este embudo que te hablan y el embudo que tenía y sí. Ahí cántale todo. Exactamente. Entonces, la respuesta es sí lo hago, pero en casos en el que el hecho de estimular poco tenga sentido. Es decir, si tú tienes 0.7, tu capacidad de respuesta es 6 óvulos, 7 óvulos, 5 óvulos. Vas por eso. Sí, tú ya sabes que vas a responder por esos. Claro. ¿Para qué dar 450 unidades de medicamento cuando de todas maneras lo único que va a hacer es hacerlo pipí? Sí. O sea, la vas a tirar, nada más te la vas a gastar. Entonces, en esos sentidos, en esos casos, pues sí, le das un poquito menos porque ya sabes que su máxima capacidad de respuesta es la que es. Okay. Eso no me gusta hacerlo y yo no recomendaría hacerlo en el primer FIB. Porque una cosa es la antimuleriana y otra cosa es el recuento de folículos centrales. Okay. Y siempre yo les explico a los pacientes que si yo quiero saber cómo voy a estar en los próximos meses, la antimuleriana es la opción. Pero si yo quiero saber cómo vas a responder este mes con la regla de hoy, lo mejor es el recuento de folículos centrales. Porque si yo veo 7, voy a sacar 7. Si yo veo 15, aunque una antimuleriana esté en 0.7 o esté en 3.5, le voy a sacar 15. La antimuleriana no predice respuesta inmediata. Predice cómo vas a estar en el mediano o largo plazo. Sí, entonces, a mí me encanta de una también doctora española, pues es que tenemos que recurrir a veces a ellos, porque digo, allá hace ya más de 10 años las mujeres ya se embarazan a los 40 años, sí. Pues ahí vamos. Sí. Y me acuerdo que decía, la antimuleriana te dice tu reserva, pero no te dice tu fertilidad. Correcto. Y eso es muy importante, porque a veces te traumas y dices no, y muchas veces estas niñas que tienen 26 años con una muleriana baja, pues tienen más opción, aunque tengan la misma muleriana que una de 39, por el tema de calidad. Por la calidad de los óvulos. Por todo lo que, o sea. Exactamente. Porque metes la cosa esta y dices, pues tengo más opciones. Y eso es una cosa bien importante, por eso la antimuleriana nos guía y le tenemos que hacer mucho caso, pero hay que evaluar a toda la paciente, ¿no? Cómo están las reglas, cuántos folículos centrales tiene, y pues obviamente la prueba de fuego es estimular, ¿no? Sí. O sea, hasta que no estimulas no sabes cuántos óvulos van a salir. Entonces, el primer FIB sí doy un poquito más de dosis, aunque vea baja reserva. Y o sea, generalmente... Por si el ovario... Por si el ovario responde. O sea, claro. You never know. O sea, un óvulo te puede hacer la diferencia. Claro. Entonces, ya si la paciente, por ejemplo, está acumulando óvulos porque tiene poquita reserva, que haces 2, 3 ciclos de estimulación para guardar muchos óvulos, pues entonces, o sea, el segundo, la otra cosa que yo siempre les trato de explicar a los pacientes es, el primer tratamiento siempre es empírico. Nos encantaría prometerles a las pacientes que sabemos que es lo que estamos haciendo, pero la realidad es que la medicina reproductiva sigue siendo un poquito empírica. Ok. Sí, más en los primeros, que no sabes ni cómo va a reaccionar. Ni qué medicamento es el bueno, y nada. Perdón. Y entonces, siempre les digo que lo que no se vale es que el segundo y el tercer intento que les están haciendo también sea empírico. Sí. Que eso es lo que sucede mucho, o sea, es decir, haces el primero, ves qué sucedió, coges las cosas buenas, descartas lo que no funcionó y construyes sobre lo que funcionó para obtener un resultado diferente, porque si no estás destinada a que vuelva a pasar lo mismo. Sí. No, y en mi caso, o bueno, en el tema de reserva ovárica, lo que nos cuesta sacar un óvulo sano, para que te digan, pues listo, transferimos sin más opciones, sin todo, te quieres morir, sí. Porque le jalas al excusado, a tu ilusión, tu dinero, tu tal, y es otra vez, vamos de cero. Y yo creo que eso es lo peor, ¿sabes? O sea, cuando es all in y de repente, no, pues te habla la llamada, no funcionó, y es el precipicio, ¿y ahora de qué me agarro? O sea, ¿en serio otra vez? Y llegas con el doctor y te dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues lo mismo. O llega la paciente y le dice, te voy a decir qué, y encima te voy a pagar, sí. ¿no? Entonces sí. Y esta parte creo que una cosa que han estado haciendo ustedes, las pacientes en general,
y que eso es buenísimo. O sea, si tú me preguntaras a mí, así como me preguntabas qué es la parte que me gusta, si tú me preguntaras qué es la parte más complicada de lo que hacemos, es buscar ese punto medio en no exagerar en las cosas que pedimos de estudios y de cosas, porque nosotros también somos conscientes que todo esto cuesta mucho dinero, ¿no? Al final del día, los laboratorios que tenemos son como laboratorios de la NASA, ¿no? O sea, todo perfecto. Digo, estamos ahí cuidando futuras personas, o sea, la responsabilidad que tenemos de cuidar bien esos embrioncitos es máxima y es crítica. Y eso es caro, ¿no? Por eso los tratamientos son caros, claro. Pero luego además los medicamentos son caros, los estudios son caros, y entonces es bien complicado ese punto de decirle, tú necesitas esto y esto y esto, y tú nomás necesitas esto y esto, y luego, pero a mi compañera le hicieron también esto y esto. Sí, y entonces, claro, da mucha ansiedad. Sí, da mucha ansiedad no hacer o hacer de más, y es complicado, ¿no? Porque uno entiende, uno se pone del otro lado y dices, es que le voy a pedir un examen de 7,000 pesos y no estoy seguro que lo voy a poder tomar en cuenta para que me cambie el destino de lo que está pasando, y esa parte es difícil. Afortunadamente, con ustedes, con pacientes que buscan explicaciones, es más fácil explicarle, oye, necesitas unas células NK, oye, necesitas una histeroscopía. Porque antes no era tan fácil, o sea, ahora la histeroscopía está más fácil de hacerla porque el paciente sabe que es un beneficio, pero al principio que estábamos defendiendo el hacerla, era complicado porque pues te gastas 30, 40, 50 mil pesos, depende de dónde la hagas, ¿no? O con quién la hagas, pero... Sí, que eso también es muy importante hablarlo y o sea, sí, qué horror y sí nos quejamos y sí es un camino espantoso, pero también somos muy privilegiadas de poderlo hacer. Sí. Porque son tratamientos, sí, muy caros, porque hoy pues la medicina reproductiva, y bueno, en general en México pues no está considerado dentro del sistema médico. De salud, no es una enfermedad. Exacto, no está considerada como una enfermedad de salud pública, entonces no te paga el seguro, tienes que estarte escondiendo aquí y allá, haciendo miles de estrategias para poder a veces solventar esto. Sí. Y pues bueno, en esa parte también se agradece que la medicina pues, siga avanzando, porque si lo vemos en retrospectiva, y muchas veces hasta nuestras mamás nos dicen, ay, pero ¿y cómo tanto estudio y tanta cosa? Si antes nos embarazábamos, pues sí, señora, pero... A los 24. Exacto, y desayunabas que la leche del carrito que venía de la vaca y el huevo del no sé qué, y pues tenías miles de hijos y no parabas y tal, y justo, ¿no? El tema de la edad. Pero pues para nosotros ahorita tener también la opción de esta tecnología y de esta investigación, pues sí le está permitiendo a muchas mujeres pues, tener la posibilidad de embarazarse, e incluso con padecimientos como lo de trombofilias, que ahora también pues mucho está que están saliendo positivas en esto, y antes los perdían, simplemente se perdían y se perdían. O el PGT, cuando no sabíamos si el embrión era sano y nada más transferíamos hasta quedar con el bueno. Sí. Y ahora, gracias a que hubo pacientes que participaron en estudios para desarrollar la tecnología de PGT, ahora hay otros pacientes que se benefician. Sí, habrá un momento de la historia que alguien nos va a agradecer todo lo que hemos pasado. 100%. Oye, Jorge, pues parte de esta entrevista y de las ganas de que la comunidad te conozca en otras cosas, tengo 10 preguntas con respuesta corta. Perfecto. Para saber un poco más de ti. Así que hice un poco mi investigación. Órale. Vamos a ver de qué va. ¿Cuál es tu apodo? Coquis. Me dicen Coquis, todos mis amigos y así. Coquis. Algunos me dicen Coquis y como me apellido Purata y todo el mundo me dice Purata en realidad, muchos me dicen Puri también. Ok. ¿En dónde naciste? En Monterrey. Muy bien. Sí. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Soy Virgo. ¿Cuál es tu hobby? Yo diría, tengo varios hobbies, pero el que más me gusta hacer cuando quiero así desconectarme, hacer hiking. Me gusta mucho el fin de semana, irme a la montaña, alguna montaña, pues, al Desierto de los Leones, a los Dínamos, a la Jusco, y me voy a caminar los fines de semana con mi perro. Ah, qué padre. ¿Superhéroe favorito? Batman. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Oreo, que es... famosísimo también, su majestad, el perro Oreo. Sí, la verdad es que fíjate que ha estado muy interesante cómo Oreo, pues esto, ¿no? Ayuda a conectar, que la gente vea que existe, y luego me empezaron a preguntar y por eso luego lo subo más, porque a la gente le interesa saber cómo se porta Oreo. ¿Y las mascotas? O sea, bueno, en mi caso... ¿Tú tienes? Yo tengo un perro igual, y hace poco que platicaba con mi esposo, le decía, si no estuviera Tomás, ¿dónde depositas todo este amor que tienes? Sí. Entonces es como eso. Y luego cuando llegan también doctores y me platican sus mascotas, digo, ¿ves? O sea, también todos necesitamos un, güey, échame la mano. Yo estoy feliz porque
toda la vida, obviamente tuve perros de niño, pero luego empiezas medicina y pues, los tiempos y todo no te dan, y luego cuando vivía fuera y me encontraba perros y a todo el mundo se los quería cuidar por momentos, pero tampoco me sentía bien como para tener un perro y abandonarlo todo el día y luego con guardias. Entonces ahora que mi vida estuvo un poquito más estructurada fue cuando ya tuve a Oreo y me lo regaló una paciente, de hecho. Ay, qué padre. Sí, entonces... ¿Y por qué se llama Oreo? Por la galleta, por los colores, porque es como blanco con negro, como la galleta Oreo. Ok. Me encanta. ¿Tienes hermanos? Tengo 2 hermanas, una hermana mayor y una hermana menor. Yo soy el sándwich. Okay. Las 2 ya tienen hijos. ¿Y están en Monterrey? Viven en Estados Unidos. Viven en un pueblo, bueno, ya ni está en pueblito, porque si me van a escuchar me van a odiar. Viven en el estado de Indiana, hay una ciudad que se llama Fort Wayne, y ahí viven las 2. Se casaron, mis cuñados son americanos, y allá se fueron a vivir, allá viven. Muy bien. Y, ¿qué prefieres? ¿Transferir en fresco o en diferido? Híjole, no se debería poder escoger en fresco. Ok. Pero ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. O sea, puede haber combinado, o sea, es injusto que pensemos, y esto es bien importante y lo trato de explicar mucho, es que cuando empezamos a entender la fisiología de cómo transferir un embrión congelado, obviamente primero teníamos que tener la habilidad de congelar, que es lo que te decía, y luego la habilidad de transferir descongelado. Pero en un momento pensamos que solo dando estrógenos y progesterona iba a ser suficiente, pero ahora sabemos que el cuerpo lúteo produce muchas más sustancias químicas, además de estrógenos y progesterona. Entonces... Ese va a ser mi majestad, el cuerpo lúteo. Sí, mira, nunca he hablado del cuerpo lúteo, voy a hablarlo mañana. Bueno, normalmente hablo del lunes, pero mañana lo digo. Pero el cuerpo lúteo es una cosa súper interesante que no nada más produce estrógenos y progesterona. Entonces el problema de transferir diferido es que todo el mundo transfiere en ciclo sustituido. Si todo el mundo transferiríamos en ciclo natural, que se forme un cuerpo lúteo, que se forme sobre todo la relaxina, que es la segunda, la tercera, porque sí, lo más importante es estrógeno y progesterona, pero a partir de ahí viene la relaxina, nos va a ayudar muchísimo a tener embarazos mucho más saludables. Entonces, escojo fresco porque diferido sustituido es una muy mala opción. Y te voy a decir algo, yo gracias a que escuché también un podcast tuyo de los de ciencia de fertilidad, de que hablabas de la progesterona y que cómo la medías, no sé qué, yo también ya fui a exigir. Mídeme la progesterona porque decía el doctor Purata. Oye, a partir de ese podcast no sabes qué éxito tuvo, porque ahora tengo pacientes que piden una consulta conmigo, que pagan una consulta en Estados Unidos simplemente porque lo que quieren es que les ayude a comprobarle a su doctor con artículos científicos por qué deben de pedir progesterona antes y después de la transferencia. Sí. ¿Tacos o pizza? Híjole, es que la pizza es deliciosa, pero los tacos... alivianan. No, pues tacos. Tacos. Y la última, ¿Hamilton o Verstappen? Verstappen. Sí, que eres fan de la Fórmula 1. Checo Pérez, número 1, es su majestad Checo Pérez, pero pues obviamente porque es mexicano y lo apoyamos todos. Pero Verstappen, o sea, tú te das cuenta cuando alguien tiene un talento así, dices, wow, y además que lo aprovecha, ¿no? Sí, y que tiene un camino todavía para, está bien, chavo, para darle. Sí, me gusta mucho la Fórmula 1. Jorge, pues mil gracias por este tiempo, por la entrevista. Mil gracias por la invitación. Por compartirte con nuestra comunidad. Encantado. Y pues bueno, lo pueden encontrar en el ABC. Yo estoy en mi consultorio, bueno, estoy en la clínica del Hospital ABC, ahí estoy todo el tiempo. Pero bueno, cualquier cosa, pues en mis redes me pueden contactar. También vayan a aprender. Gracias por seguirme, Vayan a aprender con el doctor, porque de verdad nos dan unas clases ahí de muchas cosas y es muy interesante pues, aprender así, ¿no? En donde le puedes mandar un mensaje o donde te puede decir algo por lo que estás pasando. Muchas son en la mañana de, ya puso, rápido, véanle para que no se vaya a borrar la historia. Y la verdad es que créeme que el esfuerzo que haces, porque es esfuerzo, porque es parar un poco a veces tu consulta o ver de qué vas a hablar, es muy valioso para nosotras y se toma mucho en cuenta. O sea, tenemos ahí nuestras notas de todo lo que haces. Gracias de nuevo y gracias a ustedes por quedarse a ver este episodio más, esta entrevista. Gracias a Hotbook por el espacio, por empatizar por estos temas. Si no han venido a visitar la casa, está en Monte Líbano 280, Lomas de Chapultepec. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. No, de nada, gracias por la invitación y perseveren, no tiren la toalla. Se consigue el embarazo, no hay que desesperarnos. Algún día vendrás y yo estaré embarazada. Ojalá que sí. Vamos a echarte buenas vibras. Gracias, Jorge.